Dios prueba la fidelidad. Namaste, Dios le bendiga. Título extraño para una meditación. Y va a ser una meditación bonita, una enseñanza premeditación bonita. Porque voy a unir cristianismo con hinduismo. Y la unión no es solo filosófica, no es solo poética, sino es en blanco y negro. Está inclusive en nuestra Santa Biblia. Voy a poner el contexto. En el Antiguo Testamento hay un libro que habla sobre un personaje, Job. ¿Se acuerdan de Job? Sí, sí. Que era, según el mismo Dios, un hombre justo, casi santo, preferido por Dios, y Dios no tenía reproches con él. Ese era Job. Y si bien esa aclaratoria de quién era Job es la primera parte del libro, el resto del relato es puras penurias para Job. ¿Okay? De hecho, se habla de un personaje, esto va a ser polémico, oficialmente es el ángel tentador. Para muchos es el demonio, Satanás, que le insinúa a Dios probar la fidelidad de Job. Este ángel tentador se preguntaba si Job no era fiel a Dios, si Job no sería fiel a Dios, porque Dios lo tenía en alta estima. ¿Okay? Así es fácil. Si alguien te complace, tú eres bueno con el que te complace. Digamos que ahí ese ángel tentador no estaba diciendo nada raro. Eso es lo que suele suceder. Y Dios acepta la verificación propuesta por Satanás, ¿sí? Por el ángel tentador. No me gusta poner a Satanás ahí porque tiene otro contexto. Oficialmente es con el ángel tentador. Y el ángel tentador le dice, vamos a ponerle pruebas. Y si la supera, le dice a Dios, pues efectivamente tú tenías la razón, ya no hay duda. Y Dios le dice, sí, ponle todas las pruebas que existen, todas las que tú creas convenientes, pero no le quites la vida. Dios autoriza al ángel tentador para que pruebe la fidelidad de Job hacia Dios. Y ahí le pasa cualquier cosa. ¿Sí? Goofy y él, el pato Lucas y Job. Cualquier cosa que le pueda pasar, le pasa. Perdió cosas terrenales, perdió familia, se enfermó, bla, 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 bla. Job, dentro de todo ese galimatías, sufre, le duele, no sufre, le duele, se cuestiona, ¿ok? Se cuestiona él mismo, llega a cuestionar por qué Dios me está haciendo eso, pero al final demuestra que él sigue siendo fiel a Dios. Y cuando lo demuestra, Dios le terminó dando más de lo que le había quitado. Muchísimo más. Y Job fue feliz. ¿Qué se aprende de este pasaje bíblico completo? Esto no es invento. Que a veces Dios puede esperar pruebas de fidelidad. El ángel tentador se la sabía toda, Dios también. Es muy fácil decir, Dios, yo te amo, cuando no te está yendo mal, cuando estás viviendo bien. ¿Y qué pasa cuando se te está cayendo el techo encima? Ahí es donde deberías de verdad mantener y demostrar que amas a Dios, que te debes a Dios. Y si lo haces, el premio va a ser mucho más de lo que uno se imagina. ¿Qué tiene que ver esto con el hinduismo? Todo. Primero, hay pruebas
que Dios o la divinidad permite, no voy a decir que pone, porque cuando yo suelo decir que Dios pone las pruebas, mucha gente se me pone brava. Bueno, Dios permite las pruebas. ¿Okay? Y son pruebas que tú tienes con todo lo que Dios significa para ti, tú tienes que saber sortear. ¿Okay? Para salir con bien. Eso no te exime de las pruebas. Las pruebas están, pero tú tienes que ver, ¿ok?, cómo la sorteas, cómo la vas asumiendo. Entonces hay una divinidad que pone pruebas. Para que al final, si tú las vences, a lo mejor un poquito con los altibajos que se permitan, te lleves un premio. Esa divinidad del hinduismo, ¿quién es? El señor Ganesha, el señor de los obstáculos. Que si no entendemos, porque no nos conviene, que Dios nos puede poner pruebas, no se entiende que el señor Ganesha, como señor de los obstáculos, también los puede poner. Si el señor Ganesha es, el nombre correcto es el señor de los obstáculos, no el señor que quita obstáculos. Es el señor de los obstáculos, ya sabemos, lo hemos dicho más de una vez, que el señor Ganesha te los puede poner o te los puede quitar, dependiendo de lo que se necesite. Por las razones que sean prudentes. Razones a lo mejor no para nosotros, sino para Dios. Y en esto de Job, con Dios permitiendo todos los obstáculos y todos los problemas a Job, en el hinduismo es bastante fácil ver correctamente al señor Ganesha, que a lo mejor en un momento de la vida te empieza a poner situaciones difíciles, obstáculos, problemas, que tienes que hacer tú e irlo sorteando. Job pasó una sola cosa, no, las pasó todas más una. Sí, cualquier persona a la cual Dios espera que le demuestre fidelidad, pues también no va a pasar una sola cosa, van a ser muchas, pero tiene que resistir sin olvidarse de Dios. ¿Okay? En nuestra cultura tenemos un problema grave, pero grave, que nos lleva de frustración a frustración, que nos lleva de victimización a victimización, y es la figura del diablo. Que las cosas malas nos pasan por el diablo. La Biblia no dice eso. Yo no sé quién sacó la figura del diablo, porque la Biblia no dice eso. El texto del libro de Job, donde se dibuja a una persona pasando todos los problemas, sí, hay una figura que propone los problemas, pero esa figura está autorizada por Dios. Y si fuera el diablo que actuara por su propia cuenta para hacernos la vida imposible, si eso existiera, también estuviera autorizado por Dios. ¿O es que la Biblia se equivoca? Y si bien en el libro de Job no está muy claro, sí está, en realidad, pero no explícitamente, la actitud que Job debe tener para vencer esos obstáculos, llevarse premio mayor. En el hinduismo, como es una religión mucho más madura, tiene mucho más años, mucho más siglos que el cristianismo, se sabe que la conducta es una conducta de alguna manera de honra a Dios, de respeto a los demás, de hacer lo correcto, las culturas normales espirituales, las conductas, normales espirituales, conductas que cualquier persona espiritual debería saber. Y una conducta espiritual es que se muestra su eficacia en los problemas. Muchas personas dicen que si nosotros somos espirituales, entonces no nos va a pasar nada. Oye, vean a Job, que era preferido de Dios, y mira lo que le pasó. Que seamos espirituales no nos hace exentos de situaciones complicadas. Pero en esas situaciones complicadas, a diferencia de una persona que no es espiritual, que lo único que hace es echarse en modo víctima, ¿okay? De que mira lo que me hizo alguien, mira lo que me está pasando por esta situación, y si no encuentra una situación, y si no encuentra a alguien a quien echarle la culpa, saca el comodín del diablo. Mira lo que el diablo me está haciendo. ¿Okay?
Entonces, esas conductas para una persona espiritual se muestran útiles cuando tiene que sobrellevar problemas. Allí es donde tú demuestras que efectivamente te sirve de algo tu espiritualidad. Por eso es que Dios prueba fidelidad, para ver cuán espiritual eres tú, para ver si en el momento de la chiquita, en cambio de renegar, en cambio de echar la culpa, en cambio de sentirte víctima, sacas de tu cartera, sacas de tu maletín, sacas de tus bolsos tus conductas espirituales y empiezas a abordar esos problemas con el amor a Dios, que te lleva a comportarte según sus mandamientos, según sus preceptos, porque ahí es donde se muestra el amor, comportándote como Dios te lo manda. ¿Cuándo? Cuando estás bien y pegando brinque una patica de lo feliz que estás. No, cuando se te está cayendo el techo encima. Allí. Es difícil, porque el camino espiritual no es fácil. Yo no sé quién les metió la coba. ¿Okay? No es fácil aquí, pero la idea es que sea muy fácil cuando lleguemos cerquitas de Dios. Pero antes de llegar cerquita de Dios hay que pasar roncha. ¿Okay? Y solo las enseñanzas espirituales son los que nos van a poder acercar a Dios. Una última cosa, esto va a ser cortico. Algo que lo tengo que decir, que es lo que va a traer problemas si es que llega al final del video. ¿Ok? La divinidad, el ángel tentador, o Satanás, o el diablo, qué sé yo, que le pone todos los problemas a Job. ¿Acaso el ángel tentador no es Ganesha? Y el señor Ganesha está muy lejos de ser malo dentro del hinduismo. Solo que un hinduista se toma su vida más seriamente que un cristiano actual, donde Dios es el artífice de todo lo bueno que me pasa. No, para los cristianos actuales Dios es el artífice de todo lo conveniente que me pasa, y cuando ya me pasa algo que no me conviene, entonces es el diablo. No, Dios es el creador de todo lo que existe, incluso de las cosas complicadas que nos pasan. Dios no necesita el diablo para hacer cosas malas. Dios puede hacer todo. Y el dispensador de esos obstáculos es el Señor Ganesha. Adelante, haters. Me preguntan si eso que le pasaba a Job era parte de su karma o de su pecado o lo que sea. Y definitivamente no era parte de su karma. A Job no tenía por qué pasarle esas cosas. Cuando una persona tiene karma, Dios no necesita probar. La misma ley del karma te hace la vida difícil. ¿Y por qué? Porque te lo mereces. Job no se lo merecía. Entonces, Job, en principio, por una vida dedicada a Dios, él no merecía esos problemas. Job no tenía karma. En esos instantes es cuando Dios tiene que interactuar para probar fidelidad. Cuando te explotan karmas y eso te trae situaciones difíciles, Dios no te está probando fidelidad, Dios te está probando que medianamente sabes pagar las consecuencias de tus acciones a través del karma. Y ese es el concepto místico de la tribulación de los santos. Muchas veces cuando yo explico místicamente lo de la tribulación de los santos, esos problemones, situaciones que pasan las personas santas, vamos a poner un ejemplo cristiano, Padre Pío, o la Madre Teresa de Calcuta, con todas las enfermedades, con todos los estigmas, con todo lo que pasaban ellos siendo santos o habiéndosele reconocido vida en santidad. Ellos no tenían que pagar eso, ellos no se merecían eso, pero era la misma prueba de Job. Eran situaciones que no se merecían para ver cómo ellos lo soportaban por amor a Dios. ¿Sí?
Entonces ahí es donde es de verdad la prueba. ¿Sí? Porque si tú te mereces la situación, mira, no te quejes, vívela y ve a ver tú qué haces. ¿Okay? Ahí, mejor dicho, ahí ya te tienes derecho a quejarte, si tú quieres. Pero cuando eres una persona que está dedicada a Dios, que has vivido en santidad y te empiezan a pasar cosas, es la prueba de Dios, de fidelidad. Entonces, repito, no es que muchas personas dicen, no, yo estoy en camino de santidad porque mi vida es un desastre y sufro. No, espérate. Tú probablemente sufras por tus karmas de esta vida pasada, de tus padres, el que te contagiaste, el que generaste sin saber. Por eso, no vayas ahora a autoinvestirte de santo y decir que por eso sufres. No, eso es infantil. ¿Ok? Eso es infantil. Pero muchas personas lo utilizan. Un profesor cuando va a probar a un alumno, tiene un salón de clase, alumnos muy buenos y alumnos mediocres, el profesor va a probar más allá de los límites a los mediocres. Pues obviamente no, ni siquiera pueden llegar al límite. Los mediocres se prueban ellos mismos. Pero cuando va un alumno muy bueno y va invicto, el profesor puede ponerle pruebas adicionales para ver hasta dónde llega. ¿Ok? Para bien. Para que se demuestre que puede a lo mejor ser promovido o una nota especial, no sé, lo que sea. Y eso es Job. Ahí Dios no estaba castigando a Job, que sería similar a lo del karma. Que el karma tampoco es castigo de Dios, el karma es castigo de uno mismo. Pero en ese caso Job no era por karma, era por tribulación de los santos, si lo queremos ver desde la óptica mística. Una cosita más para terminar. Como ante una situación difícil, no vamos a saber a priori si es porque debemos tratar de saldar algún karma o es una prueba de fidelidad de Dios. Asúmenla como honra para Dios. Sea el origen de esa situación en la que sea, el que sea, piensen que abordando eso correctamente le van a demostrar a Dios que Él es importante para ustedes. Y así seguro será un esfuerzo de provecho. Dios le bendiga.